Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Gómez y el de mis compañeros. Jean-Pierre Delgado. Isabel Chico y Angie Muñoz. Somos estudiantes de segundo semestre de salud ocupacional. A continuación les vamos a hablar sobre el Fondo de Solidaridad Pensional, el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Les vamos a describir cada una de las pensiones, qué requisitos tienen. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene como objetivo subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados e independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. El régimen solidario de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia o una indemnización. Constituyen un fondo común de naturaleza pública. La pensión de vejez, sus requisitos son, según la ley del 2003, haber cumplido 55 años siendo mujeres y 60 siendo hombres, y en el año 2014 se incrementó para mujeres a 57 años y para hombres a 62. Otro requisito es haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo. A partir del año 2005, el número de semanas se incrementa en 50 y a partir del año 2006 se incrementan en 25 cada año, hasta llegar a 1300 en el año 2015. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará un 1,5% del ingreso base de liquidación. El monto mensual no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. A continuación hablaremos de las características especiales que tiene la pensión de vejez. Una de ellas es la madre o padre trabajador cuyo hijo tenga invalidez física o mental del 50% y permanezca en este estado y aún así sea dependiente del padre o la madre, puede reclamar la pensión a cualquier edad. La indemnización se da a aquellas personas que, habiendo cumplido la edad, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declare su imposibilidad de continuar cotizando. A continuación, mi compañera les va a hablar de la Pensión de invalidez. Se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones. Es causada por enfermedad. Se necesita que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente a la fecha de estructuración. Invalidez causada por accidente. Se necesita que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o declaratoria. Cuando el afiliado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos años. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a el 45% del ingreso de la base de liquidación más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución de su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. B. El 54% de ingreso de base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución de su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso de base de liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva desde la fecha que se produzca a tal estado. Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. El afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez tendrá derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a la que hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de la presente. Pensión de sobrevivientes. Tendrá derecho los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas dentro de los últimos. Los beneficiarios son los compañeros o compañeras permanentes. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijo con derecho, serán beneficiados los padres del causante si depende de éste. El monto mensual de la pensión total del sobreviviente por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso. En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos tendrá derecho a recibir una indemnización correspondiente a la pensión de vejez. Prestaciones adicionales que maneja las pensiones son la mesada adicional que los pensionados continúan recibiendo cada año junto con la mesada de noviembre en la primera quincena del mes de diciembre y el auxilio funerario. A continuación hablaremos del régimen de ahorro individual con solidaridad. Es el conjunto de entidades, normas y procedimientos mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos. Las personas que están excluidas del RAI son pensionados por invalidez por el Instituto de Seguro Social o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público. Las personas que entren en vigencia al sistema que tuvieran 55 años o más, si son hombres, o 50 años La pensión de si son vejez y mujeres. requisitos son: tendrán derecho de pensión a la edad que escoja siempre y cuando el capital acumulado sea superior al 110% del salario mínimo legal vigente. Ampara a los afiliados que, habiendo cumplido la edad y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, el gobierno les complete la parte que les haga falta. Quienes a las edades previstas no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital tendrán derecho a la devolución del capital. Los afiliados que tengan derecho a recibir los bonos pensionales solo podrán ser efectivos dichos bonos a partir de la fecha en que cumplan las edades para acceso a la pensión. Las pensiones de vejez se financian con los recursos de las cuentas de ahorro personal con el valor de los bonos. Pensión de invalidez por riesgo común. Las pensiones de invalidez se financiará. La pensión de invalidez por riesgo común. Las pensiones de invalidez se financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado. El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional en virtud de cotizaciones voluntarias. El afiliado podrá contratar la pensión de invalidez con una aseguradora distinta, cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal conforme a lo establecido. Cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo ahorrado en su cuenta. No obstante, el afiliado podrá mantener su saldo y cotizar para construir el capital para acceder a la pensión. Pensión de sobrevivientes. Requisitos y monto. Los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capacitación individual con solidaridad, así como su monto, se rigen por las disposiciones contenidas en el artículo 46 y el 48 de la ley presente. Es en forma vitalicia el cónyuge o compañera o compañero permanente, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge, compañera o compañero permanente deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte, haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad. En forma temporal, el cónyuge o compañero permanente, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste, la pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. Caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y un compañero o compañera permanente, la beneficiaria o beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de estudios y de dependencia económica del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acredite debidamente sus condiciones de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el gobierno. Y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales mientras subsista las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez, se aplicará el criterio previo del artículo 38 de la Ley 100 de 1993. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derechos, será beneficiario los padres del causante si dependían económicamente de éste. O a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derechos, será beneficiario los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste. Para efecto de este artículo se requiere que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea establecido en el Código Civil. De las pensiones de sobrevivientes son: la pensión de sobreviviente originada por la muerte del afiliado se financiará con los recursos de la cuenta individual del ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiera lugar y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de pensión. Dicha suma adicional estará a cargo del asegurador. El monto acumulado en las cuentas individuales del ahorro pensional en razón de cotizaciones voluntarias no integrará el capital para financiar las pensiones de sobrevivientes generadas por muerte de un afiliado, salvo cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse para incrementar el valor de pensión, si el afiliado así lo hubiera estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario, hará parte la masa sucesoral del causante. Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado se financian con los recursos previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez, según el caso que estuviese recibiendo el causante al momento de su fallecimiento. Cuando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un pensionado acogido a la modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el exceso del saldo de la cuenta individual del ahorro pensional sobre el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario, hará parte la masa sucesoral del causante. Los sobrevivientes del afiliado podrán contratar la pensión de sobrevivientes con una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional a que se refiere el inciso primero de este artículo. Pensión de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se le entregará a los beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional si a este. A continuación hablaremos de la pensión familiar. Es aquella que se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos por la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual
y de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho de la devolución de saldos en el sistema de ahorro individual con solidaridad, es decir, cumplan la edad requerida por la ley y el monto acumulado sea suficiente para acceder a una pensión de vejez, podrán optar de manera voluntaria por la pensión familiar, cuando la acumulación de capital entre los cónyuges o compañeros permanentes sea suficiente para solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez. Si el capital sea insuficiente, se sumarán las semanas de cotización de ambos para determinar si pueden acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Los cónyuges o compañeros permanentes deberán estar afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad y acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. Los cónyuges o compañeros permanentes deberán estar afiliados a la misma administradora de fondos de pensión. En caso de que estén en administraciones diferentes, deberán trasladarse los recursos a la AFP donde se encuentran afiliados el cónyuge o compañero permanente titular. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente para el traslado. Los cónyuges o compañeros permanentes en el régimen de ahorro individual con solidaridad deberán sumar el capital necesario para obtener una pensión que les permita cubrir ese grupo familiar. Para el efecto, deberá haberse ya pagado la totalidad del bono pensional y de las cuotas partes del bono pensional a que tienen derecho cada uno de ellos. De manera subsidiaria y en caso de que la acumulación de capitales de los cónyuges o compañeros permanentes no sea suficiente para financiar una pensión, se podrá sumar las semanas de cotización para efectos de cumplir con el requisito de las semanas exigidas por la presente ley para acceder a la garantía de pensión mínima. En todo caso, los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima se verán afectados solo y una vez se agoten los recursos de las cuentas individuales de los cónyuges o compañeros permanentes. Para efectos de la cotización al sistema de seguridad social en salud, el titular de la pensión familiar deberá estar afiliado y cotizar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993. El cónyuge o compañero permanente será beneficiario del sistema. La pensión familiar será una sola pensión, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Nacional. En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, la prorrata del 50% acrecentará la del superstite, salvo que existan hijos menores de edad o mayores de edad hasta los 25 años que dependan del causante por razón de sus estudios o hijos inválidos, caso en el cual la pensión del cujus pasa al 50% al cónyuge o compañero superstite y el restante 50% a los hijos. El fallecimiento de los cónyuges o compañeros permanentes no cambia la naturaleza ni cobertura de la prestación, y en caso de que no existan hijos beneficiarios con derecho, la pensión familiar se agota y no hay lugar a pensión de sobrevivientes. Por ende, en caso de quedar saldo, se hará la aplicación de inexistencia de beneficiarios contemplada en el artículo 76 de la Ley 100 de 1993. El superstite deberá informar a la AFP dentro de los 30 días siguientes el fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente, a fin de que determine que la pensión continúa en su cabeza sin que sea necesario efectuar sustitución alguna. En caso de que cualquier tipo de separación legal o divorcio entre los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, esta figura se extinguirá y el saldo que se disponga en la cuenta hará parte de la sociedad conyugal para efectos de su reparto. La pensión familiar es incompatible con cualquier otra pensión de la que la gozare uno o ambos de los cónyuges o compañeros permanentes, provenientes del sistema pensional, de los sistemas excluidos o las reconocidas por empleadores, incluyendo las pensiones convencionales. También excluye el acceso a los beneficios ergonómicos periódicos BEPS y a cualquier otra clase de ayudas y subsidios otorgados por el Estado. Pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida.
quienes cumplen los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el sistema de prima media con prestación definida podrán optar por la pensión familiar cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la suma de número de semanas de cotización supere el mínimo de semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez. Los cónyuges o compañeros permanentes deberán estar afiliados al régimen pensional de prima media con prestación definida y acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. Cónyuges o compañeros permanentes deberán sumar entre los dos como mínimo el número de semanas exigidas para el reconocimiento de las pensiones de vejez requeridas de manera individual. En el evento de que uno de los cónyuges o compañeros permanente se encuentra encobijado por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión familiar no se determinará conforme a los criterios fijados en el mismo artículo. Para efectos de la constitución del sistema social en salud, el titular de la pensión familiar deberá estar afiliado y cotizar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 204 de la presente ley. El cónyuge o compañero permanente será beneficiario del sistema. La pensión familiar será una sola pensión de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución. Uno de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, la prorrata del 50% acrecentará la del superstite, salvo que existan hijos menores de edad o mayores de edad hasta los 25 años que dependan del causante por razón de sus estudios o hijos inválidos, caso en el cual la pensión del decojus pasa del 50% al cónyuge o compañero superstite y el 50% a los hijos. Cónyuges o compañeros permanentes no cambian la naturaleza ni cobertura de la pensión, y en caso de que no existan hijos beneficiarios con derecho, la pensión familiar se agota y no hay lugar a pensión de sobrevivientes. El superstite deberá informar a la administración del sistema dentro de los 30 días siguientes el fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente a fin de que se determine que la pensión continúa en su cabeza, sin que sea necesario efectuar citación alguna. En caso de divorcio, separación legal o de hecho, la pensión familiar se extinguirá y los excónyuges o excompañeros permanentes tendrán derecho a percibir mensualmente un beneficio económico periódico equivalente al 50% del monto de la pensión que percibían. Familiar es incompatible con cualquier otra pensión de la que gozare uno o ambos de los cónyuges o compañeros permanentes provenientes del sistema pensional, de los sistemas excluidos o las reconocidas por los empleadores, incluyendo las pensiones convencionales. También excluye el acceso a los beneficios económicos periódicos BEPS y a cualquier otra clase de ayudas y o subsidios otorgados por el Estado que tengan como propósito ofrecer beneficios en dinero para la subsistencia de los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza. Adicionalmente, solo se podrá reconocer una sola vez la pensión familiar por cada cónyuge o compañero. Solo podrán ser beneficiarios de la pensión familiar en el régimen de prima media aquellas personas que se encuentran clasificadas en el SISBEN en los niveles 1 y 2 o en cualquier otro sistema equivalente que dice Cada beneficiario deberá haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez de acuerdo a la ley. En el régimen de prima media, el valor de la pensión familiar no podrá exceder de un salario mínimo legal mensual vigente. Entiéndase para los efectos de esta ley como cónyuge o compañero permanente titular al cónyuge o compañero permanente que haya cotizado al sistema el mayor número de semanas.